Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí apoyarles a través de este medio. En esta oportunidad desarrollaré un problema sobre movimiento relativo. Un piloto de avión fija un curso al oeste y mantiene una rapidez con respecto al viento de 220 kilómetros sobre hora. Después de volar 0.500 horas, el avión está sobre una ciudad 120 kilómetros al oeste y 20 kilómetros al sur de su punto de partida. Literal A, calcule la velocidad del viento, entre paréntesis, magnitud y dirección. Literal B, si la velocidad del viento es 40 kilómetros sobre hora al sur, ¿qué curso debe fijar el piloto para viajar al oeste y qué velocidad con respecto a tierra? La rapidez del avión con respecto al aire es la misma de 220 kilómetros sobre hora. Desarrollo. Lo primero que hay que hacer es un esquema. Aquí tenemos la velocidad del avión con respecto al viento desplazándose hacia el oeste. Aquí tenemos la velocidad del viento con respecto a tierra. Si ustedes observan, se coloca la velocidad del avión con respecto al viento a continuación de la velocidad que tiene el viento con respecto a tierra. Y los ejes cardinales los ubicamos haciendo coincidir la intersección con el origen del vector velocidad del viento con respecto a tierra. Dice el problema que transcurrido 0.500 horas se va a encontrar a 20 kilómetros hacia el sur y a 120 kilómetros al oeste. Aquí tenemos la velocidad que tiene el avión con respecto a un punto ubicado en la Tierra. Nos está preguntando la velocidad que tiene el viento con respecto a la Tierra y también su dirección, que en este caso la identificamos con el símbolo θ. La velocidad que tiene el avión con respecto al viento es igual a distancia entre tiempo y dice que se está desplazando directamente hacia el oeste. Por lo tanto, su desplazamiento es sobre el eje este-oeste. Encontremos primero cuánto es lo que se ha desplazado el avión hacia el oeste en 0.500 horas. Así tenemos que la velocidad que tiene el avión con respecto al viento dice que son 220 kilómetros sobre hora hacia el oeste. Y eso será igual a distancia entre el tiempo. Despejando este 0.5 horas que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y simplificando las horas, nos queda que 220 kilómetros por 0.5 nos da un resultado de 110 kilómetros, que será igual a la distancia que se ha desplazado el avión hacia el oeste en 0.5 horas. El problema nos dice que ha llegado a una ciudad que tiene 120 kilómetros al oeste, pero el avión se ha desplazado nada más 110 kilómetros. Por lo tanto, estos 10 kilómetros que nos resulta acá es la contribución que ha generado el viento sobre el avión hacia el oeste. La velocidad que tiene el viento con respecto a tierra será igual a distancia entre tiempo.
Así tenemos que la velocidad que tiene el viento con respecto a tierra será igual a menos 10 kilómetros hacia el oeste en I, menos 20 kilómetros J, que vamos a identificar de norte a sur, entre el tiempo que son 0.500 horas. Este vector que aparece acá es el vector desplazamiento de la velocidad del viento con respecto a tierra. Dividiendo nos queda que menos 10 kilómetros sobre 0.500 horas nos resulta menos 20 kilómetros sobre hora en I. Y al dividir menos 20 kilómetros sobre 0.500 horas nos resulta menos 40 kilómetros sobre hora J. Encontrando la magnitud de la velocidad del viento con respecto a tierra, nos queda que es igual a la raíz cuadrada de menos 20 kilómetros sobre hora al cuadrado más menos 40 kilómetros sobre hora al cuadrado. Operando y sacando raíz cuadrada, nos resulta que la velocidad que tiene el viento con respecto a tierra será igual a 44.72 kilómetros sobre hora. Para encontrar la dirección θ, observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya que el x igual a 10 kilómetros es la proyección del vector desplazamiento del viento con respecto a tierra. Por lo tanto, aquí se forma un ángulo de 90 grados, en donde el lado adyacente al ángulo θ vale 10 kilómetros y el lado opuesto al ángulo θ será igual a 20 kilómetros, ya que los lados opuestos en un paralelogramo son iguales. Por lo tanto, la función trigonométrica aplicada a este ángulo que relaciona el opuesto entre el adyacente es la función tangente. Al sacarle tangente a θ nos quedaría igual a 20 sobre 10. La dirección que tiene la velocidad del viento con respecto a tierra será igual a la tangente inversa de 20 kilómetros sobre 10 kilómetros. Finalmente nos queda que la dirección que tiene la velocidad del viento con respecto a tierra será igual a 63.43 grados al sur partiendo del oeste. En el literal B nos dice que si la velocidad del viento es 40 kilómetros sobre hora al sur, es decir, ya nos define el sentido de la velocidad del viento con respecto a tierra. ¿Qué curso debe fijar el piloto para viajar al oeste? Así como también nos pide la velocidad con respecto a tierra. En este caso, debemos dibujar los ejes cardinales. Aquí tenemos la velocidad que tiene el avión con respecto a tierra. Aquí se encuentra la velocidad que tiene el viento con respecto a tierra, que son 40 kilómetros sobre hora, directamente hacia el sur. Y aquí tenemos la velocidad que tiene el avión con respecto al viento y es igual a 220 kilómetros por hora, es decir, no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la dirección o el rumbo. Para que el avión se desplace hacia el oeste, él debe de cambiar un ángulo, que es nuestra incógnita, para poder contrarrestar el efecto del viento que lo empuja hacia el sur. Este ángulo de acá es el que debe marcar en la brújula del avión para que se esté desplazando directamente hacia el oeste. Para encontrar este ángulo gamma,
necesitamos primero conocer este ángulo alfa. Aquí observamos que se nos ha formado un triángulo rectángulo, ya que los ejes cardinales son perpendiculares entre sí, quedando en esta posición un ángulo de 90 y siendo la velocidad que tiene el avión con respecto al viento la hipotenusa y la velocidad que tiene el viento con respecto a tierra el lado adyacente al ángulo alfa. La función trigonométrica que relaciona el lado adyacente entre la hipotenusa es la función coseno. Y nos queda que coseno de alfa será igual a 40 kilómetros sobre hora, que corresponde al adyacente, entre 220 kilómetros sobre hora, que corresponde a la hipotenusa. Simplificando, nos queda que el ángulo alfa será igual a coseno inverso de 40 sobre 220. Al desarrollar, nos queda que el ángulo alfa será igual a 79.52 grados. Como el avión se debe desplazar hacia el oeste, se forma acá un ángulo de 90 grados con el eje cardinal norte-sur. Así tenemos que 90 grados será igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo gamma, que es nuestra incógnita. Así tenemos que 90 grados será igual a 79.52 grados más el ángulo gamma, que es nuestra incógnita. Finalmente nos queda que el rumbo que debe tomar el avión y debe identificar en la brújula para que se pueda desplazar hacia el oeste será igual a 10.48 grados noroeste partiendo del oeste. Para encontrar la velocidad que tiene el avión con respecto a tierra, podemos hacerlo perfectamente con el teorema de Pitágoras o aplicar una función trigonométrica a este ángulo que ya conocemos, que relacione el lado que deseamos conocer con uno de los que ya se conocen. Para fines didácticos, yo voy a aplicar una función trigonométrica a este ángulo que relaciona el lado opuesto, que es nuestra incógnita, entre la hipotenusa, que es un valor que ya conocemos. Así tenemos que el seno del ángulo alfa será igual a la velocidad que tiene el avión con respecto a tierra, que es nuestra incógnita, entre la hipotenusa, que vale 220 kilómetros sobre hora. Despejando, es decir, esta cantidad que se encuentra dividiendo, la pasamos a multiplicar a este lado de la igualdad, nos queda finalmente que la velocidad que tiene el avión con respecto a un observador que se encuentra en tierra será igual a 216.33 kilómetros sobre hora. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.